Sí, sí, señorita. Ok, Sí, perfecto, señora, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Proyecto NGN. Bienvenidos a esta webconferencia en el cual estaremos discutiendo la temática relacionada a la fase número 3 del curso, el cual consiste en el diseño de la propuesta de trabajo de grado. Básicamente, en el día de hoy estaremos discutiendo la siguiente agenda: la introducción en cuanto a la justificación, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos solicita en esta actividad, que es la justificación, componentes claves de la justificación, cómo redactar una justificación. Vamos a ver errores comunes y cómo evitarlos, herramientas y recursos útiles. Bueno, entonces, eh, vamos a empezar aquí como una pequeña introducción. La justificación de un proyecto de grado es un componente crítico que desempeña un papel fundamental en el proceso del trabajo de grado académico. Y no solo sirve para establecer el contexto y el propósito en sí de ese estudio, sino que también es crucial para convencer al que está leyendo el trabajo o al evaluador del trabajo, al jurado, que en este caso sería en la universidad, sobre la importancia y el valor de esa investigación o de ese trabajo propuesto. En esta parte de la justificación es donde ustedes van a argumentar de manera convincente porque su trabajo es importante. Y a través de una justificación bien elaborada, se destacan la relevancia académica del estudio, su capacidad para llenar vacíos existentes en el conocimiento y su potencial para impactar positivamente en la sociedad o en campos específicos de estudio. No sé si les pasa a veces que ustedes necesitan encontrar un libro con material actualizado o algo de fuentes confiables actualizado y a veces no encontramos. Entonces, allí también es importante, ¿verdad? Desarrollar y llenar esos vacíos. Eh, por tanto, una justificación efectiva no solo demuestra la necesidad de la investigación, sino que también su significado, asegurando que el proyecto sea percibido como valioso y necesario. En esencia, la justificación es el puente que conecta la curiosidad intelectual del investigador con las preguntas y los desafíos más amplios de su campo, motivando así la exploración y análisis a profundidad. Entonces, eh, es importante, ¿verdad? Cuando estemos en la justificación, como digo aquí, como resalto estos puntos, argumentar por qué es importante la relevancia académica de ese estudio, la capacidad para llenar vacíos existentes, como ahorita les estaba explicando, y el potencial para impactar positivamente en la sociedad o en campos específicos de la disciplina. Ahora bien, ¿qué es en sí la justificación? En el contexto de un proyecto de grado, la justificación se define formalmente como la exposición detallada y argumentada que demuestra la relevancia, la necesidad y el valor de llevar a cabo una determinada investigación. Constituye un elemento esencial del esquema investigativo en el cual el investigador va a presentar de manera clara y persuasiva las razones por las cuales su estudio es importante y merecedor de atención. El propósito principal de la justificación es convencer a los lectores, incluidos a los evaluadores, a las personas, a los académicos que consulten su trabajo, de que el proyecto propuesto aborda una pregunta o un problema significativo dentro de su campo de estudio y que contribuye de manera sustancial al cuerpo del conocimiento existente o a la solución de problemas prácticos. Mediante la justificación se busca
evidenciar cómo la investigación puede llenar vacíos en la literatura. Cuando me refiero a literatura, es la parte de artículos científicos, a libros, todo esto, y ofrecer así nuevas perspectivas o aplicaciones y así generar un impacto académico o social o tecnológico. La justificación establece el fundamento para la ejecución del proyecto de grado, articulando su contribución única y esencial al avance de la disciplina o el bienestar de la comunidad. Ahora vamos a revisar cuáles son esos componentes claves de la justificación. Bueno, para que ésta sea efectiva, debe integrar de manera coherente tres componentes clave, que es la importancia académica, la relevancia práctica y vacíos en la literatura. Entonces, ¿de qué trata cada uno de estos? Como les había estado mencionando, la importancia académica de una investigación radica en su contribución al conocimiento existente dentro de un campo específico de estudio. Es la manera que tú demuestras cómo el proyecto propuesto aportará nuevas ideas, teorías o entendimientos que pueden expandir, profundizar o incluso desafiar las concepciones académicas previas y argumentar de forma de que quede claro el valor añadido del estudio a la disciplina, ya sea a través de la exploración de nuevos territorios temáticos o la utilización de metodologías innovadoras o la generación de datos que puedan sustentar o refutar teorías existentes. Entonces, básicamente en la importancia académica, ¿qué queremos allí? Que ustedes muestren en qué parte diferencial o a qué realmente están aportando. Ustedes pueden citar, ¿verdad? Este estudio lo hicieron de esta manera, pero yo lo voy a hacer en otro contexto diferente. Entonces, pues de allí podemos radicar y podemos hablar sobre la importancia académica. O este trabajo lo hicieron de esta manera, revisaron solamente estas variables, pero yo voy a revisar otra variable más. O este trabajo tuvieron en cuenta estos sensores, pero yo voy a hacerlo, a revisarlo con otro sensor. Así puede ser, ¿verdad? En la cual ustedes pueden ver la relevancia académica. La relevancia práctica se refiere a la aplicabilidad de los resultados de la investigación en situaciones o contextos reales. Es decir, que realmente este proyecto se lleva, ¿verdad?, a la práctica de que se puede implementar o realizar en un contexto específico. De hecho, es mucho mejor a veces cuando estructuramos una propuesta muy específica y la guiamos a una causa específica. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos objetivos muy delimitados y nos van a ayudar a alcanzarlos en un corto tiempo. Em, ¿Qué más tenemos de la relevancia práctica? Debe establecer cómo los hallazgos del proyecto tienen el potencial de influir ya sea en la práctica profesional, en la toma de decisiones políticas, en la solución de problemas sociales, en el mejoramiento de tecnologías y procesos, o de hecho a veces creo que hay un estudiante de acá que trabaja en Cisco y quiere proponer también un proyecto donde se realice un manual eh, especificando algunos vacíos, ¿verdad? Que tienen de pronto los especialistas en telecomunicaciones y que a veces no saben cómo solucionarlos y que van a tener de pronto una guía práctica, porque él vio, ¿verdad?, esa necesidad, ya que él brinda soporte. Eh, También la relevancia práctica va a evidenciar el impacto potencial de la investigación más allá del ámbito académico, cómo puede contribuir a la sociedad, a mejorar la calidad de vida o a fomentar la innovación en diferentes sectores. Y el otro punto es vacíos en la literatura, es
está muy ligado a la importancia académica porque es básicamente identificar esos vacíos existentes que hay en la literatura para justificar la necesidad de ese proyecto. Y este componente implica una revisión cuidadosa de estudios previos para destacar cuáles son esas preguntas que no se han respondido, cuáles son esos temas pocos explorados o cuáles son esas metodologías que aplicaron, pero que no son suficientemente adecuadas en esa área de investigación. Entonces, tú puedes conseguir un proyecto que aplicaron una metodología que no era adecuada y también tú puedes hacer mejoras en ese campo. También, cuando nosotros hacemos esa exploración, identificamos vacíos, estamos señalando exactamente cuáles son esas brechas en las cuales se va a construir su estudio. Esto está muy ligado a la gente que va a trabajar en proyecto de grado de monografía, tanto la importancia como los vacíos en la literatura está más enfocado al trabajo de monografía y la relevancia práctica está más aplicado al proyecto de grado como opción proyecto aplicado. Entonces, en los vacíos de la literatura, va a ayudar a debes crear un argumento que fundamente la originalidad, la urgencia del proyecto, justificando su realización en el marco del avance del conocimiento y la solución de problemas concretos. Entonces, ¿qué tenemos? Que cada uno de estos componentes se entrelaza para formar una justificación sólida y convincente, demostrando la importancia, su aplicabilidad y necesidad de este proyecto en contribuir de una manera de que tu proyecto contribuya de una manera significativa tanto al avance académico como al desarrollo práctico en la disciplina específica de su profesión. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva donde vamos a explicar cómo se redacta esta justificación. Para redactar una justificación efectiva de un proyecto de grado, se implica la articulación de la relevancia y el impacto potencial de la investigación. Y este proceso lo podemos estructurar en tres fases esenciales, como las que ven ahí: la identificación del problema, la argumentación de la necesidad basada en evidencia y la presentación de la contribución esperada. Algo importante que aquí subrayé y que marqué es que la redacción del lenguaje de su propuesta debe ser en un lenguaje formal, ¿verdad? Hablar en tercera persona y acreditar y es importante acreditar la necesidad de realizar la investigación, porque es importante realizar esa investigación. Pero para llegar a esa argumentación de la necesidad basada en evidencia, primero es importante y la identificación del problema. Entonces, el primer paso para redactar una justificación, tú puedes escribir de manera general la importancia del concepto que tú vas a tratar de manera general o pues de manera general presentar eh, una descripción precisa y concisa del asunto o el fenómeno a estudiar, destacando que su relevancia dentro del campo académico específico. Y se debe enfocar en exponer por qué este problema es digno de ser investigado, citando estudios previos que señalen su importancia, ¿verdad? Y aquí la identificación efectiva de problema va a sentar las bases para argumentar la necesidad de la investigación. La siguiente fase, ¿verdad? Es la argumentación de esa necesidad. Y una vez que ustedes describan ese problema de manera precisa, concisa, destacando su relevancia dentro del campo académico específico, ustedes argumentan la necesidad de abordarlo a través de la investigación propuesta. Entonces, en esta fase vamos a centrarnos en responder a la pregunta: ¿por qué es crucial investigar este problema en este momento?
Y aquí se debe enfatizar la urgencia o el impacto potencial de la investigación, resaltando las consecuencias de no atender el problema identificado. Además, va a ser crucial demostrar cómo se debe enfatizar la urgencia o el impacto potencial de la investigación, resaltando las consecuencias de no atender el problema identificado, como el proyecto puede ofrecer soluciones, proporcionar nuevos entendimientos o llenar vacíos en el conocimiento existente. La argumentación debe ser lógica, basada en evidencia y capaz de convencer al lector de que la investigación no es solo relevante, sino que también es necesaria. Entonces, hay que argumentar una necesidad, ¿verdad?, de por qué se debe hacer esto. Abordándolo desde el impacto que va a tener si no se atiende esta necesidad, este problema identificado. A ver, ¿qué más podríamos hablar aquí de argumentación de la necesidad? Algo importante que quería comentarles, que se me vino esta idea ahora que estaba comentándoles, y que siempre me la daba a mí, por ejemplo, cuando yo estuve escribiendo también mi proyecto en la maestría. Me acuerdo que siempre mi director me decía: tú tienes que poner a leer cualquier persona, a tu mamá, a tu hermano o tu hermana, que lea lo que tú escribiste y lo tiene que entender, así no sea del campo, sea de tal manera que quede claro. Siempre es importante eh, escribir de una manera clara, porque a veces se escribe mucho, pero no se explica nada y no se llega a un punto. Entonces es importante, ¿verdad? Ser claros, precisos y concisos. Bueno, el otro punto es la presentación de la contribución esperada. Entonces, la justificación debe culminar con la presentación de esa contribución que va a ser su proyecto. Allí usted va a escribir cómo el proyecto propuesto va a aportar al campo de estudio, ya sea a través de la generación, ya sea de nuevos conocimientos, el desarrollo de teoría, la mejora de prácticas, la innovación en metodologías o el aporte, como hablábamos aquí ahorita, o el aporte que le vamos a hacer a la relevancia práctica que hay, a qué sector, a qué comunidad vamos a impactar con ese proyecto. Em, y también es importante en esta parte de presentación de la contribución esperada que expliquemos cómo los resultados de la investigación pueden avanzar en la comprensión del problema, contribuir a la literatura existente y si tiene aplicaciones prácticas. Es importante, como siempre les he dicho, presentar siempre la redacción de manera clara y convincente. Y a veces no es tanto usar tantas palabras, sino que, ¿verdad? Que seamos claros en cuanto a lo que vamos a desarrollar. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa contribución esperada? ¿Cuál es ese problema? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que al combinar estos tres componentes de manera coherente, se logra redactar una justificación sólida que no solo va a establecer la importancia de la investigación, sino que también va a demostrar su necesidad, su potencial para contribuir significativamente al campo de estudio. Y es importante mantener un equilibrio entre la profundidad y la claridad. Y debemos asegurar, como les dije ahorita, que esta justificación sea accesible para un público amplio, a la vez que detalla y fundamentada en evidencia académica. Entonces ahí vemos la importancia, ¿verdad?, de las citaciones que se hagan en esta.
Ahora, también existen errores comunes que se realizan en la redacción de la justificación y vamos a explicar cómo evitarlos. Entonces, uno de los errores comunes que se presentan o que se abordan de manera concreta en la redacción es la falta de claridad. Entonces, ¿cómo lo puedes evitar? Hay que ser directo, enfocarnos en los puntos claves, utilizar un lenguaje claro, preciso, para explicar por qué tu investigación es importante y necesaria. Evita jerga innecesaria que pueda confundir al lector. El segundo punto, no demostrar la relevancia del tema. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Proporciona un contexto específico que muestre cómo tu investigación aborda un problema significativo. Utiliza datos, estadísticas o referencias bibliográficas que subrayen la relevancia de tu estudio. Otro error común, que es insuficiente la justificación de la necesidad de la investigación. No hay una argumentación convincente, porque es necesario que investigar el problema necesario. ¿Cómo evitarlo? Identifica y discute las brechas en la literatura existentes o los desafíos prácticos que tu investigación busca superar y presenta las consecuencias de no abordar estas cuestiones. Por eso hablábamos de que cómo es importante redactar esa necesidad de abordar y realizar el proyecto. Otro problema también que podemos tener en la redacción de la justificación es que somos demasiado ambiciosos, ¿verdad? Tenemos de pronto en nuestra mente unos objetivos o unas expectativas que son irrealizables, dado a qué, al alcance, al tiempo de ejecución que tú tienes para realizar el proyecto o así como los recursos del proyecto. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Mantén tus objetivos realistas, alineados con las limitaciones de tiempo, de acceso de datos, recursos disponibles. Y es mejor centrarse en un aspecto concreto que puedas explorarlo a fondo, en vez de querer abarcar mucho, ¿verdad? Que al final no aporte. Bueno, herramientas y recursos útiles. Están los software de gestión bibliográfico como Zotero y Mendeley para la siguiente fase, que ya es la revisión de literatura o marco teórico. Estaremos desarrollando un componente práctico para utilizar estos gestores bibliográficos. También recomiendo usar las bases de datos académicas como Google Scholar, Web Science y Triple Explorer, Scopus. ¿Para qué? Para tener una citación adecuada, para que demuestren esa identificación del problema, esa necesidad del problema, esté acompañada, ¿verdad?, con evidencia. Y les comparto esta guía de escrituras científicas. Esta es una página que les lleva de norma JAPA, donde les da un paso a paso de cómo redactar tu justificación. Y aquí les paso este documento de cómo utilizar ChatGPT para la investigación científica. De hecho, voy a abrirlo un momentico como para que ustedes lo vean, porque yo sé que muchos de pronto están usando ChatGPT, pero nosotros nos podemos valer de esta herramienta para tener muchas ideas, pero ¿verdad? Hay que usarla de manera ética y responsable. Entonces, aquí en este documento se les explica cómo crear prompts efectivos. De esa manera ustedes puedan tener ideas claras de cómo ir abordando. Miren, aquí hay la importancia de los prompts, research prompts, prompt para generar temas e ideas de investigación, prompts para asesorar y validar temas e ideas de investigación, prompt para analizar el objeto de estudio. De hecho, esos prompts son como crear rúbricas, donde ustedes parametrizan y les ayuda de cierta manera, ¿verdad?, a buscar información o ideas en la parte
de la investigación. Miren, también hay prompts para, de hecho, este paso siguiente de pronto podemos hacer algo para la próxima fase que vamos a hablar de la parte de las metodologías que vamos a seleccionar para la investigación. Aquí hay una parte de prompts para sugerir metodologías y técnicas de investigación porque a veces tenemos una gama y no sabemos qué metodología usar para el proyecto. Entonces, pues va a ser una herramienta que nos va a ayudar también. Prompt para análisis de datos, prompt para desarrollar recursos y, bueno, recomendaciones y buenas prácticas al final hay, ¿verdad? No nos podemos escapar de lo que hay ahora en la actualidad, pero debemos ser éticamente responsables. Bueno, entonces ahora vamos a compartir la guía de actividades del, del curso para que podamos revisar en qué consiste esta actividad y les quede a ustedes bastante claro. Yo esta presentación se la voy a subir tanto al foro el día de mañana como la grabación de esta webconferencia para que ustedes la tengan disponible. Bueno, esta actividad, miren, tiene un puntaje de 120 puntos, inició realmente el domingo, perdón, sí, el lunes, ¿verdad? Porque yo les di plazo hasta el domingo, les extendí. Y finaliza el viernes 12 de abril. Tienen bastante tiempo porque es bien corta, van a ver que es muy corta. La primera actividad es desarrollar las correcciones planteadas en la realimentación de la fase anterior en la modalidad del proyecto seleccionada. Algunos ya yo les entregué retroalimentación, otros le habrán hecho ajustes a esas retroalimentaciones, entonces yo estaré dentro de la agenda del curso, todavía está abierta la calificación, pero yo les estaré entregando el mañana, seguramente ya tendré calificado todo el curso, entonces de mañana al viernes, yo pienso que el viernes ya tendrían ustedes todos la retroalimentación. Y de acuerdo, el segundo punto es de acuerdo con la modalidad seleccionada para el trabajo de grado que ya ustedes pueden ir trabajando, que van a presentar los siguientes ítems en el formato correspondiente de acuerdo a la modalidad de grado seleccionada. Van a presentar información general con las correcciones pertinentes, planteamiento del problema, datos específicos y la justificación. Entonces, miren, aquí hay unas pequeñas instrucciones. Debe presentarse desde la relevancia y la pertinencia del problema a resolver en función de su necesidad para el desarrollo de una entidad y o empresa y o comunidad y o región y o país y o de su pertinencia a nivel mundial. Es importante mencionar las razones del por qué se pretende realizar el proyecto, incluyendo las consideraciones relacionadas con el impacto social y o la contribución del campo de conocimiento. El texto debe estar relacionado con fuentes bibliográficas confiables. Ya igual aquí les he presentado más o menos de la guía de cómo se debe redactar esta justificación. Y también me van a presentar el objetivo general. El objetivo general debe ser alcanzable y estar relacionado de manera consistente y coherente con el problema planteado. Ya les voy a presentar un momento que pensé en la presentación, no lo incluí, pero la que les voy a compartir va a estar. Ahora se los presento cómo redactar los objetivos, objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. El objetivo específico deben estar relacionados de manera consistente con la descripción del problema y los necesarios para lograr el objetivo general. En el marco conceptual y o diagnóstico del sector, ustedes van a entregar solamente el listado de las temáticas a desarrollar en el marco teórico y o el desarrollo del diagnóstico del sector y ubicación del emprendimiento para la gente que tome la opción de emprendimiento, que creo que este semestre no he visto a nadie con esa opción. Pero bueno, ¿por qué quiero que me entreguen solamente el listado? Para yo revisarles y realimentarles cómo ustedes van a abordar ese marco teórico, cuáles son los temas y subtemas que van a tratar. Para que en la siguiente fase, ya cuando estén en el desarrollo de ese marco teórico, ya tengan la ruta en la cual van a trabajar. Y presentar la bibliografía. Bueno, entonces vamos a presentarles un momento sobre los objetivos
Vamos a buscar por aquí para que les quede de una vez. El objetivo siempre debe estar redactado en el verbo en infinitivo. Ya les voy a mostrar acá un momentico lo del objetivo. Bueno, miren, aquí por ejemplo, el objetivo general debe iniciar con un verbo infinitivo. ¿Cómo así en infinitivo? Que termine en ar, er o ir, ¿verdad? Evaluar, diseñar, ¿verdad? Tiene que ser un verbo infinitivo y que cumpla con las características SMART. SMART de las siglas en inglés que significan específico, que sea medible, alcanzable, realizable y temporalmente factible. Entonces, en cuanto a la especificidad, se refiere que debe indicar claramente lo que quiere alcanzar, evitando términos generales. Medible. Ese objetivo debe ser cuantificable o que pueda ser verificable de alguna manera. O sea, yo pueda verificar con el desarrollo de su proyecto luego al final, ¿verdad? Porque recuerden que esto es una propuesta, pero que más adelante se pueda evidenciar o se pueda verificar de alguna manera de que ese objetivo se alcanzó. Debe permitir evaluar si se ha logrado o no y en qué medida. Debe centrarse en los resultados esperados más que en las tareas necesarias para alcanzarlo, porque ese es el objetivo general. Alcanzable, debe abarcar el propósito principal del proyecto, debe reflejar la meta principal que se desea o se espera lograr y que sea realizable, es que debe ser realista, tener en cuenta el tiempo, los recursos, eh, las capacidades necesarias para lograrlo. Y debe ser coherente el objetivo general con la pregunta planteada, el planteamiento del problema. Y también debe ser coherente con ese título que ustedes le colocaron al proyecto. Y miren, es recomendable que el título del proyecto se relacione de alguna manera con el objetivo general, ya que esto ayuda a transmitir de manera concisa y clara el propósito del proyecto. Por ejemplo, aquí traigo un ejemplo de un título de un proyecto de grado en modalidad de monografía de la especialización, que el título se llama Análisis de aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G, sus posibles beneficios e inconvenientes de implementación en Colombia. El objetivo general de este proyecto es analizar, miren que se puso fue el verbo infinitivo, los aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G mediante una revisión de literatura para identificar potenciales beneficios e inconvenientes en el contexto colombiano. ¿Qué aspectos claves veo yo aquí en la redacción del objetivo? Primero, inicia con un verbo infinitivo, ¿verdad? Segundo, me dice mediante qué lo va a realizar, en base a qué, mediante qué. Y me indica para qué, para identificar potenciales. Entonces, eso es importante, la estructura del objetivo, que me diga en base o mediante qué se va a hacer y con qué fin, para qué fin, ¿verdad? Es importante eso. Los objetivos específicos es parecido al objetivo general, solamente que ya sí este va relacionado a propósitos específicos para poder alcanzar ese objetivo general. Igual que el objetivo general debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique claramente lo que vamos a lograr en cada objetivo específico. Por ejemplo, de verbos infinitivos, desarrollar, implementar, mejorar, promover, identificar, evaluar, establecer, entre otros. ¿Qué otro aspecto importante de los objetivos? Debes identificar las metas más específicas que deben alcanzarse para lograr el objetivo general. De hecho, si ustedes luego más adelante que hagan el cronograma de actividades, ese cronograma de actividades debe estar alineado a qué? A esos objetivos específicos. Entonces, es importante desglosar el objetivo general en diferentes componentes claves. Entonces, primero yo hago que
evaluó identificar los requerimientos del sistema. Por lo general, siempre cuando vamos a desarrollar un sistema, primero hacemos como una identificación de esos requerimientos, luego diseñamos, luego evaluamos ese diseño. Entonces es importante, ¿verdad? Tener esa cronología. Estos objetivos específicos deben presentarse de una manera que sean comprensibles y medibles. No usen ChatGPT para redactar objetivos porque no lo hace bien y no cumple la norma. Ya sabe que deben empezar con infinitivo, deben explicar un mediante en base a qué vas a lograr eso y para qué lo vas a hacer, con qué fin vas a realizarlo. Y es importante organizar los objetivos específicos en un orden lógico y secuencial. Por eso yo les decía, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer el diseño de algo, por lo general, ¿qué hacen? Identificar los requerimientos del sistema mediante para esto. Luego, diseñar el sistema mediante esta herramienta para esto y luego evaluar, y así igual, ¿verdad? De esa manera, en base o mediante, con el fin o para, ¿verdad? Obtener tal cosa. Entonces, los objetivos específicos deben ser coherentes al objetivo general del proyecto. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de un objetivo general. Diseño de una red de telecomunicaciones para la zona rural del corregimiento de Cauca, del municipio de Cartago, Valle del Cauca, utilizando soluciones de última milla disponibles en la región. Entonces, mira, aquí se diseñar una red de telecomunicaciones comunitaria en la zona rural del corregimiento de Cauca, del municipio de Cartago Valle, utilizando, miren, en base a que las soluciones de última milla disponibles en la región. Aquí les hizo, de hecho, siempre presento este ejemplo, pero aquí le hizo falta a ese objetivo general. ¿Para qué? Objetivos específicos. Aquí dice establecer los requerimientos de diseño de la conectividad de acuerdo con las necesidades de la población para acceder a Internet. Miren que aquí sí tiene el para. Y el de acuerdo con es en base a qué? A las necesidades de la población. Diseñar la red de conectividad última milla para que abarque una o varias zonas geográficas para una cobertura completa. Simular de hecho, esto no es un objetivo específico. De hecho, voy a marcarles. Ahora cuando les pase cuando se la pase mañana, les voy a marcar qué objetivos están bien redactados y no, y subrayarles qué le hace falta. Por ejemplo, este es simular el comportamiento de la red mediante software para determinar que entonces él tenía que simular el comportamiento de la red de software para, ¿para qué? ¿Verdad? Tenía que explicar acá y eso hizo falta en este objetivo. Efectuar el estudio económico del presupuesto general del proyecto para la opción más conveniente de financiación del proyecto con el contraste de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Fue el último objetivo. Entonces, para el marco teórico, como les dije, hasta ahora ustedes solamente me van a entregar un listado de esos conceptos y sus ítems que van a ver dentro de cada uno para yo poderles retroalimentar y así ya para la otra fase ustedes ya tengan un mapa completo de cómo presentarlo. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud referente a esta actividad. Vamos a revisar la rúbrica de evaluación, ya que no veo ninguna mano levantada. Primer criterio de evaluación, presenta de forma organizada, consistente, bien redactada y con referencias bibliográficas al informe de la actividad en el formato institucional según la modalidad escogida. Entonces, el estudiante entrega la propuesta de trabajo de grado coherente, estructurada, argumentada con el licenciamiento de la información de título, mejora el planteamiento del problema o definición de la idea de negocio y alcance, pregunta del proyecto, justificación con un marco teórico que presente un listado de conceptos suficiente relacionados al desarrollo del proyecto. Y el otro puntaje va a
El estudiante planifica la solución a través de la formulación de los objetivos general y específicos de la propuesta de forma clara, coherente con el problema, alcanzables, medibles, con un único verbo en infinitivo y realizables. Además, los objetivos específicos ayudan a alcanzar el objetivo general. Esa es la evaluación. Este criterio tiene un puntaje de 20, el anterior tiene un puntaje de 90 y el tercer criterio de evaluación tiene un puntaje de 10, que es presentar el informe con una excelente redacción, cumplir con todos los elementos de la estructura solicitada y cumplir con las normas APAS en su formato de presentación. Son básicamente esos tres criterios, pero quiero que le trabajen bastante también a los objetivos, la redacción de ellos, que es importante como la ruta para que ustedes también, más adelante puedan trabajar o puedan ya ir delimitando su proyecto y ir colocando esas temáticas que ustedes van a explorar y luego más adelante en la otra fase puedan determinar qué metodologías se podrán usar para el desarrollo de su proyecto. Bueno, chicos, ¿alguna inquietud? Sí, buenas noches, Buenas doctora. noches, John. Jairo, ¿Cómo estás? se escucha muy entrecortado, John Jairo. Lo que está lloviendo acá en la ciudad. Bueno, te escuchamos Voy entrecortado, a así que habla escribir un poco por lento y el chat nos... por si hay Bueno, algo. sí, porfa, déjanos en el chat tu pregunta. Creo que eso te entendí, que ibas a escribir en el chat y ahí estamos atentos a tu pregunta. Eh, ¿Algún otro compañero tiene alguna inquietud aparte? Santiago, adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Una pregunta con respecto a las monografías y bueno, teniendo en cuenta que hay que redactar el trabajo que tiene que ser medible, ¿cómo una monografía puede ser, o sea, enfocada en que pueda ser medida? O sea, cuando habla medida, tiene que ser una medida, no sé, ¿me podría por favor aclarar ese aspecto? De que vas a llenar, de pronto hay un vacío en la literatura o que vas a hacer un estudio. El estudio, obviamente, medible es que si tú vas a presentar un estudio específico en tal asunto, pues tú al final presentes ese estudio en esa área específica. Por eso a veces yo les digo, no coloquen cosas de pronto a nivel global. ¿Por qué? Porque te van a calificar mal luego el proyecto, no la propuesta. La propuesta te pueden decir sí, muy bien, pero ya cuando estés desarrollando el proyecto y no puedas lograr eso a nivel global, entonces a veces es mejor, ¿verdad? Delimitarlo. Y medible es, bueno, no tanto que medible es más bien que pueda ser evaluado, que pueda ser evaluado el alcance de tu proyecto. Ok, sí. Muchas gracias. Dale, Eh, Santiago. Inge, qué pena una pregunta. Sí, dígame. Inge, pues también tengo una duda, pues no me queda muy claro el tema yo estoy como proyecto presentando una monografía y pues el tema específico, no sé si usted creo que sí, si usted es la tutora de mi grupo, es sobre la seguridad de la información, pero pues en el rol que desempeña la persona. Digamos, es que ahí cuando se indica que no sea muy general, no sé, me pierdo un poco. ¿Cómo es el título de tu proyecto, de tu Eh, propuesta? Seguridad de la información, el rol del ser humano. ¿Y cómo lo vas a enfocar?
el hecho es no tanto la seguridad de información con lo que tiene que ver hacking, todas esas cuestiones cibernéticas, sino más bien capa 8, como le llaman en redes, la persona, todos los errores que comete una persona en cuanto a las vulnerabilidades que pues la mayoría se explotan es por el ser humano. Y en las estadísticas de esos datos, ¿dónde las vas a conseguir? ¿Dónde las has pensado conseguir? ¿Vas a hacer estadísticas o en una empresa vas a hacer específicamente el estudio y mirar cuáles han sido como los errores que han cometido las personas y por eso se ha vulnerado la seguridad del sistema? Pues digamos que de la parte de los fabricantes de seguridad Ujú. se manejan ciertos tipos de estadísticas, pero en realidad no, o sea, no tengo sí esa data, pero pues pienso buscarla y que la encuentre muy exacta, no podría decir en ese momento, pero Recuerda que siempre lo puedes contextualizar más a nivel de Colombia, porque de pronto si tú hablas de fabricantes, los fabricantes te van a hablar de pronto de manera global. Entonces, tú podrías hacer tu investigación con expertos, haciendo entrevistas o no sé si tienes acceso en tu compañía, vas a hacer exactamente el estudio donde tú trabajes, no sé. ok, eso sería como O la hay medición una, que se haría. o hay que buscar una base de datos, ¿verdad? O hay que mirar de pronto si hay alguna base de datos que puedas descargar y puedas analizar y que nadie la haya analizado antes. Entonces ahí tú llenarías ese vacío y podrías hacer todo ese análisis. Ok, una de las acciones sería el trabajo, que pues yo trabajo en la parte de TI, de laboro, entonces podría sacar esa data de ahí y Sí, sería, lo podrías hacer enfocado ahí, podrías tomar una data de ahí y podrías de pronto si tienes algunos, compañeros de expertos donde puedas hacer también, aparte de tener esa data, tengas otro instrumento, ¿verdad? Eso va a ser parte de tu metodología, de tu proyecto, donde tú puedas consultar con ellos cuáles son esos actos de vulnerabilidad que hay en el sistema debido a las personas que lo manipulan, no sé. Más o menos como preguntarles también a otros expertos, no solamente para que veas de pronto o hacer el estudio de caso específico en tu empresa, también puede ser. ok, O explorar con otros expertos para ver ellos qué te dicen o qué pasa, qué tiende a pasar de pronto debido a su experiencia laboral en diferentes empresas, ellos te puedan dar también una visión. También ok, sería profe. complementario. Y de ahí, pues bueno, tú puedes sacar conclusiones de tu estudio. Digamos que esa será O, sería la medición que menciona. ajá, o lo otro es tú detectar cuáles son esos posibles problemas, colocar casos y hacer estadísticas con personas del común y corriente para ver qué hacen ellos o si tienen algunas medidas de seguridad, ¿verdad? También podría ser. O sea, se puede abordar de muchas formas. Ok, Y de ahí tú puedas hacer una perfecto. evaluación, pero obviamente tienes que coger un instrumento, a diseñar bien el instrumento y todo esto para hacer un buen estudio. Ok, profe. Vale, muchas gracias. Ok, ya, Quirón. Bueno, aquí tenemos la pregunta de John Jairo, él, que no le podíamos escuchar. Dice, de acuerdo a las bibliografías, estas igualmente se aplican en el campo específico dentro del formato elegido a partir de los puntos que se van a tratar en esta fase, ¿verdad? Ya que contemplaba que lo investigado ya tenía las bibliografías de lo ya obtenido en la investigación. Yo no entiendo la pregunta. ¿Me escuchas, doctora? Sí, ya te escucho. Excelente. Listo, sí, qué pena con ustedes. Ustedes dice que también hay bibliografías. Yo pensaba que bibliografías que ya veníamos trabajando, pues digamos que no
a tener en cuenta para esta fase. Entonces, esa era mi pregunta. Sí, ya te entendí la pregunta. No tienes que colocar toda la bibliografía de la que has desarrollado, que han hecho ustedes hasta ahora, el planteamiento del problema y van a redactar la justificación. Esos son los que requieren, usted va a colocar las referencias de todos esos, tanto la de la fase anterior como la de esta fase. Porque recuerda que van a haber de pronto algunos estudiantes que le van a tener que hacer ajustes a su planteamiento del problema, entonces me tienen que entregar esas correcciones también y deben presentar la bibliografía completa. Los objetivos obviamente no tienen bibliografía, ya son específicos. Entonces serían básicamente esos dos puntos. Entendido. Listo, muchas gracias. Dale. Claro que sí, John Jairo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por cada pregunta que han hecho, que yo sé que ha aclarado mucho el panorama para muchos. Sí me gustaría saber cómo se sienten un poco referente al curso por ahora. Profe, Sí, dígame, eh, Santiago. bueno, yo quisiera pues la verdad abordar esa pregunta que usted está haciendo de saber cómo nos sentimos con el curso. Yo realmente quisiera expresarle que, o sea, realmente yo siento que como tal, bueno, yo soy estudiante todavía de pregrado y opté por los 10 créditos